Hola, mi nombre es Luis Carlos Gasca Saavedra. Hoy hablaré del proyecto profesional para obtener el posgrado en Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, denominado Taller sobre la puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora para policías municipales de la ciudad de Tecamachalco, Puebla, realizado con el gran apoyo de la asesora doctora Blanca Aurora González Arronte. El municipio de Tecamachalco tiene una extensión de 179.4 kilómetros cuadrados y está habitado por 71.571 personas aproximadamente. Tecamachalco se localiza al sureste del estado de Puebla, a 56.7 kilómetros de la capital de la entidad. Es un municipio con una agroindustria activa, representada por la presencia de procesadoras como Bachoco y Gruma, que representan el proceso de modernización capitalista del agro de Tecamachalco. Sus colindancias son al norte con Quecholac y Palmar de Bravo, al sur con Xochitlán Todos Santos, al oriente con Yehualtepec y al poniente con San Salvador Huixcolotla. Nuestro problema de investigación es el siguiente: ¿por qué algunos detenidos quedan en libertad después de haberlos puesto a disposición ante el Ministerio Público por parte de la Policía Municipal? La falta de capacitación y las deficiencias en la puesta a disposición ante el Ministerio Público por parte de policías municipales en la ciudad de Tecamachalco, Puebla, provocan que los indiciados en algunas ocasiones adquieran su libertad. Como pregunta de investigación, tenemos la siguiente: ¿cómo se justifica la inmediatez en la puesta a disposición? El funcionario que pretenda justificar la mora sobre la puesta a disposición ante el Ministerio Público deberá acreditar que ésta se dio a pesar del cumplimiento oportuno y cabal de sus funciones y que se generó por razones objetivas insuperables que no pudo prever ni evitar. El objetivo general es impartir un taller con el apoyo de una guía o manual a todos los elementos de policía de la ciudad de Tecamachalco, Puebla, para que lleven a cabo su tarea de manera eficiente y de calidad. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: investigar las consecuencias jurídicas generadas por la vulneración al derecho fundamental del detenido a ser puesto sin demora a disposición del Ministerio Público. Explicar por qué algunos indiciados quedan en libertad después de haberlos puesto a disposición ante el Ministerio Público por parte de la autoridad con demora prevista en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. Determinar a quién o a quienes se aplica la detención del indiciado en materia penal de acuerdo al tipo de delito y de la entidad donde se lleve a cabo bajo el principio de efectividad, para resolver realmente el problema del detenido asegurado. Explicar por qué la retención indebida genera como consecuencias y efectos la invalidez de los datos de prueba obtenidos directa o indirectamente en aquella, al ser considerados ilícitos. Determinar una dilación indebida en la puesta a disposición mediante los elementos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador sobre el derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición de manera inmediata. Indagar las horas que podrá ser detenido un indiciado por el Ministerio Público en los casos de delito flagrante y en caso urgente,
identificar de qué manera el tribunal librará una orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público, determinar las formas que autoriza el artículo 16 constitucional para revestir la privación de la libertad, investigar por qué algunos detenidos quedan en libertad después de haberlos puesto con demora ante el Ministerio Público por parte del Policía Municipal. Como justificación, la presente investigación surge de la necesidad de estudiar el alto índice de impunidad de los delitos a la hora de la puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora, las faltas en que incurre el policía municipal durante las inspecciones y actos de investigación de un delito, la violación al derecho fundamental de puesta a disposición sin demora puede desencadenar una serie de actos y consecuencias, incluso violaciones relativas a otros derechos. Surge la necesidad de realizar un taller con el apoyo de una guía práctica o de un manual para la capacitación dirigido a todos los policías municipales de Tecamachalco con el objetivo de que los uniformados tengan la preparación profesional para cumplir con los elementos que requieren cuando se realiza la detención de personas y puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora. La finalidad es brindar un debido proceso a las partes que lo conforman, respetar los elementos y principios que configuran el mismo, como lo es el derecho fundamental que tiene el detenido contemplado en el artículo 16 constitucional. La investigación busca proporcionar información útil a toda la seguridad pública para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en el municipio de Tecamachalco y las formas de prevenirlo. De esta manera, los gobernados obtienen el respeto a sus derechos humanos durante las inspecciones y actos de investigación de un hecho que la ley señala como delito, para evitar que el sospechoso quede impune. Los policías municipales deben recibir capacitación continua para ser proactivos dentro del sistema penal acusatorio, atendiendo de manera absoluta a un marco legal que procure en todo momento hacer valer el Estado de Derecho y reunir las capacidades suficientes para concretar lo suscitado con motivo de su actuación policial, pues la intervención del policía en funciones de primer respondiente resulta de suma importancia, por lo que todas y cada una de las actuaciones que realice deben ajustarse estrictamente a lo contemplado en el marco jurídico, ya que será insumo imprescindible para la investigación de los delitos y repercutirán de manera directa en las diversas etapas del juicio. La Constitución impone a quien lleve a cabo una detención en flagrancia la obligación de poner al detenido a disposición del Ministerio Público sin demora. Esto significa que no debe existir una dilación indebida de esa detención. Por tal motivo, los agentes aprensores no pueden retener a una persona por más tiempo que el estrictamente necesario para trasladarlo al Ministerio Público, porque de no llevarse a cabo dicha disposición conforme a derecho, se corre el riesgo que se vulneren otros derechos humanos y fundamentales. Consecuentemente, la violación a este derecho fundamental llevará al juez de control o en un momento determinado al juez de amparo a decretar la inmediata liberación de la persona que en un principio se le detuvo por el supuesto hecho que la ley señala como delito. Facultad atribuida en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional. Se busca que el municipio de Tecamachalco reduzca el índice de impunidad, enaltecer la dignidad humana y garantizar el respeto de los derechos humanos, los cuales se deben respetar en toda circunstancia, aunque se esté en presencia de un delincuente, pues son base de la dignidad humana. Como marco teórico tenemos lo siguiente: el derecho fundamental
que tiene el detenido consagrado en el artículo 16 constitucional destina ciertas libertades a favor de una persona, entre ellas su derecho a la libertad personal, que puede ser afectada o limitada en virtud de una orden de aprehensión mediante la detención en flagrancia y, en el caso urgente, respetando siempre ciertas condiciones. Lo anterior significa que la misma Constitución impone a quien lleve a cabo una detención en flagrancia la obligación de poner al detenido a disposición de la autoridad más cercana y esta a disposición ante el Ministerio Público, pero sin demora. Como propuesta de intervención, la presente investigación surge de la necesidad de realizar un taller con el apoyo de una guía o manual práctico de capacitación dirigido a policías municipales con el objetivo de que los uniformados tengan la preparación profesional para cumplir con los elementos que requieren cuando se realiza la detención de personas y puestas a disposición ante el Ministerio Público sin demora, con la finalidad de brindar un debido proceso a las partes que lo conforman y respetar los elementos y principios que conforman el mismo, como el derecho fundamental que tiene cualquier detenido contemplado en el artículo 16 constitucional. Como marco jurídico tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Constitución Política del Estado de Puebla, el Código Penal del Estado de Puebla, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, el primer respondiente, Protocolo Nacional de Actuación, la jurisprudencia, el artículo 17, primer párrafo de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, el artículo 77, fracción 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como marco jurídico, el artículo 16 constitucional, párrafo 5, establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que éste cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Siempre deberá existir un registro inmediato de esa detención. El artículo 16 constitucional, párrafo 4, establece que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 147, se establece la detención en caso de flagrancia y nos dice que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. En este caso, o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición ante el Ministerio Público. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como conclusión,
Es de suma importancia que los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Tecamachalco, Puebla, reciban capacitación jurídica continua sobre la puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora. Esto con la finalidad de disminuir el alto índice de impunidad que vivimos actualmente en nuestra localidad y que los imputados obtengan su libertad por violaciones al debido proceso por parte de los elementos de seguridad pública. El derecho de esta puesta a disposición sin demora ante el Ministerio Público se encuentra fundamentado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 146.7, además en el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9.4, y de los cuales se advierte que será la autoridad competente o un tribunal jurisdiccional el que decida la situación jurídica del detenido y quien aplicará la sanción correspondiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todos los derechos humanos contenidos en ella en los tratados internacionales son la ley suprema, por lo cual el Estado mexicano se encuentra obligado a protegerlos. En caso contrario, el ciudadano tiene la oportunidad de obtener el juicio de amparo como medio para reclamar los derechos que afecten su entorno jurídico de derechos y con ello lograr así una reparación del daño. Muchas gracias.